El objetivo de este proyecto es estudiar el funcionamiento de la máquina de vapor, y para ello utilizamos un conjunto de herramientas que nos permitieron lograr todo lo necesario. Utilizamos una Raspberry Pi, que en otras palabras es el equivalente al Arduino, pero a diferencia del Arduino, la Raspberry Pi es un dispositivo mucho más potente. Utilizamos dos sensores, un sensor de infrarrojo, el cual utilizamos para medir las revoluciones por segundo que realiza el volante de la máquina de vapor, y el segundo sensor es un sensor de temperatura. Además de eso, también creamos una aplicación que nos permite observar los datos en tiempo real de ambos sensores. Esto lo hicimos creando un servidor que se está ejecutando en la Raspberry Pi. Este servidor lo podemos acceder directamente desde cualquier computadora para poder observar directamente esos datos en tiempo real. A continuación veremos en funcionamiento la máquina de vapor junto con los sensores. Como podemos observar de este lado, tenemos la aplicación que les había mencionado, que utilizamos para observar los datos en tiempo real. En este momento no le he dado iniciar captura de datos, pero al momento de darle clic a ese botón, iniciará automáticamente a capturar los datos. Lo voy a hacer primero con la gráfica de temperatura versus tiempo. Y como podemos observar, los datos se van graficando en tiempo real. Podemos observar que en este momento que encendí la máquina de vapor, la temperatura va aumentando. Y por supuesto también en la gráfica se va dibujando en tiempo real todo. Y podemos observar que sigue aumentando la temperatura. Sigue aumentando. El sensor de temperatura está colocado en la parte inferior de la caldera. Y ahí es donde tomamos la temperatura directamente. Le echamos un vistazo a la gráfica en tiempo real y podemos observar que sigue aumentando la temperatura. En la parte de abajo también tenemos la gráfica de las revoluciones versus tiempo. Si ponemos a funcionar el volante, podemos observar que el volante empieza a girar. Y el sensor de infrarrojo, por supuesto, también empezó a tomar datos. Y esto lo podemos observar mediante la gráfica. Voy a iniciar captura de datos. Y esas son las revoluciones por segundo que da el volante de la máquina. Para el sensor infrarrojo, lo que utilizamos para medir la revolución que da el volante en un segundo, o las revoluciones que da en un segundo, es así como lo hacemos. Si nos damos cuenta, en la parte blanca el sensor de infrarrojo se activa y en la parte negra se desactiva. Entonces ya programáticamente utilizamos, utilizando el lenguaje de programación Java, hicimos los cálculos necesarios para poder medir estas revoluciones. Aquí podemos observarlo. En ese momento el volante no está dando ninguna revolución, así que será 0 revoluciones por segundo, tal y como lo estamos observando en la gráfica. Pero si lo ponemos a funcionar de nuevo, entonces podemos ver el sensor de infrarrojo funcionando. Y por supuesto también en la gráfica de revoluciones por segundo se va a ver.
y observamos que se mantenía constante en 17 y va disminuyendo y disminuyendo más. Cerramos. Bueno, y es así como nosotros tomamos los datos utilizando los sensores. Todo lo que hicimos fue utilizar estos dos sensores, el sensor de temperatura por supuesto y el sensor infrarrojo, crear una aplicación que nos permitiera observar esos datos en tiempo real y graficarlos tal y como podemos observar. Y eso es todo lo que hicimos en la parte técnica. Nuestro proyecto se dividía en dos partes. La primera parte era calcular la eficiencia de una máquina de vapor y la segunda parte era calcular los cambios de fase de esta. Como podemos observar, calcular el rendimiento de esta máquina es mucho más sencillo, ya que es una máquina eléctrica, ya que por este podemos calcular cuál es la energía que consume la máquina al momento de conectarla y cuál es la energía que produce al momento de que éste genera vapor. Una de las maneras más sencillas de calcular la energía de la máquina es sabiendo el trabajo que produce esta. Utilizando la ecuación fuerza por distancia y el coseno del ángulo sabremos qué trabajo efectúa la máquina, en el cual la fuerza sería el peso que levanta en nuestro caso. Ya sabiendo cuál es el trabajo de la máquina, ahora necesitamos calcular cuál es la potencia de esta, puesto que la máquina levantará dicho peso en cierta unidad de tiempo, el cual nos producirá una potencia, el cual introduciremos en la ecuación de la eficiencia de la máquina. Ahora lo único que nos queda es entender qué es lo que ocurre en nuestra máquina. La energía que consume en ella va a ser igual a la energía que se le produce en la caldera. ¿Por qué solo en la caldera? Puesto que nuestra máquina no es un ciclo completo, ya que ésta no recupera el agua que consume, solo vamos a tomar en cuenta. Ahora lo único que nos queda entender cuál es la energía que consume la máquina, sabiendo que la máquina no cumple un ciclo, ya que éste no recupera el agua. Sabemos que la energía que consume va a ser igual a la energía que le introducimos. En nuestro caso va a ser la potencia, que la podemos calcular por corriente por el diferencial de voltaje que consume la máquina. Nosotros tomamos por promedio una corriente de 3.5 amperios y un voltaje promedio de 115 voltios, el cual nos produce aproximadamente una potencia de 400 watts. La segunda manera de calcular la energía que produce la máquina era calculando cuál era la energía cinética rotacional de la máquina, calculando el momento de inercia del volante y sus componentes que actúan sobre ella. Esto hacía más complicado su estudio, ya que este requería de desarmar la máquina, calcular la masa de cada componente de cada volante y calcular cuál era el momento de inercia de ese volante, ya que este no es un disco y no cumple con la ecuación de momento de inercia es igual a mr cuadrado. Sabiendo ya los momentos de inercia de cada componente, este lo sumábamos y lo multiplicábamos por la velocidad angular que ejercía la máquina. Este lo calculábamos con el sensor que ya nuestro compañero ya nos había explicado anteriormente. Ahora bien, solo nos queda entender la siguiente gráfica, la de presión partido volumen y temperatura partido tiempo. En la presión partido volumen nosotros vemos que entre más vapor genere la caldera va a generar más presión. Esto hará que cumpla cierta regla. El líquido y el vapor se van a saturar adentro de la caldera, se van a mezclar, siendo que estos permanezcan debajo de la región saturada del líquido y vapor o debajo del punto crítico de esta gráfica. Nosotros notamos que hay una región de vapor sobrecalentado, el cual es muy difícil que esta máquina llegue a
presenciar ese punto, ya que este no puede calentar ni evaporar el agua al 100%. Siempre va a haber cierta cantidad de agua que no va a poder evaporar. Ahora bien, si nos vamos a la gráfica de temperatura partido tiempo, nosotros podemos ver que entre más tiempo tengamos nosotros la máquina conectada, más va a calentar el agua. Esto llega a un punto crítico que es de 105 grados, pero este hace que cumpla la gráfica anterior. El agua no se va a evaporar al 100%, siempre va a haber algunos residuos de agua que van a quedar adentro de la caldera. Por lo tanto, las líneas de presión constante nunca van a llegar. Va a ser muy difícil que lleguen, al menos en esta máquina, provocando que el vapor que ejerza la máquina sea mínimo, haciendo un trabajo a la vez mínimo.